Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta noche sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted la da, y que usted nos enseñe cada día en este 2022 a estar humillados delante de usted, para que de esa manera usted pueda hacer lo que usted quiere en cada vida, en cada uno de nosotros. Porque si su pueblo no entiende que sin usted nada somos, pues no podrá hacer nada. Pero usted, Señor, en esta noche pedimos que usted hable a su pueblo, a su iglesia y a los pastores que están bajo esta cobertura, y que su nombre sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues siéntense, gracias al Señor que están aquí. Pues le damos gracias por lo que Dios está haciendo en cada siervo, en cada sierva, que pues Él está añadiendo, y de momento se llenan, de momento vienen unos cuantos, de momento vienen todos, y bueno, así es esto, pero nosotros debemos de estar siempre mirando a Jesús. Cada día que ustedes vienen aquí, ustedes van a ser llenos de la presencia de Dios, pero sobre todo van a salir fortalecidos en fe, porque la palabra de Dios es verdad, y Él es fiel y verdadero, Él no falla. Humíllate delante de Dios, porque Dios quiere que reconozcas que sin Él nada eres. Dice, humíllate delante de Dios, porque Dios quiere que reconozcas que sin Él nada eres, ¿verdad? Sin Dios nada eres, nada soy, ¿verdad? ¿Dónde lo dice? Dice en la palabra de Dios en San Juan, capítulo 5, versículo, San Juan 15, 5. San Juan 15, 5. Vamos a ver pura palabra. San Juan 15, 5. Dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, 5. Dice la palabra de nuestro Dios llamado Jesucristo. ¿Sí? San Juan 15, 5, 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Si te das cuenta, nos está dando la palabra de Dios que separados de Dios nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, si no, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ahí está bien claro, es algo que en toda la palabra de Dios nos está hablando el Señor, que sin el Señor nada podemos hacer. En pocas palabras, sin Él nada somos, ¿verdad? Sin Dios nada podemos alcanzar, ¿verdad? Con Dios todo lo podemos alcanzar y lograr, porque para Dios nada es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Y yo le decía a mi madre que pues ya avanzando, que los ídolos pues no oyen, ni miran, ni caminan, ni oyen, ni hacen nada, ¿verdad? Los ídolos. Entonces, si ellos no, entonces, ¿por qué pedirles? Solamente pedirle a Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, Dios, como fue en la oración, pues estamos humillados delante de Dios. Ustedes aprendieron a hablar, ¿verdad? Aprendieron a entender que Dios es de oración. De todo aquel que ora va a caminar siempre victorioso. Todo aquel que no ora, como la hermana decía, va a estar en la carne, va a estar rebelde. Pero Dios tiene paciencia con nosotros, y Él quiere que aprendamos hoy la parte de la humillación delante de Dios, porque este año quiere que nosotros estemos más que humillados delante de Él, en ayuno y oración, postrados, pagando el precio para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida, y como ministerio, los que tienen ministerio, pues usarlos, porque no hay otra forma. Y entonces hemos visto la parte de león, ahora vamos a ver la parte de cordero, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 6, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver muchos textos bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, ¿sí? Primera de Pedro, ¿sí? Entonces, vamos a ver, sí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
Nos está diciendo aquí, humillaos, ¿verdad? Por eso les digo que si nosotros venimos y nos humillamos y nos postramos delante del Señor, le vamos a agradar. Y al humillarnos estamos reconociendo que solamente estamos vivos y nos sostiene y nos abraza a Él. No hay otro, no nos puede sostener tu dinero, no te puede sostener tu negocio, no te puede sostener tu trabajo, no te puede sostener tu economía, no te pueden sostener tus fuerzas, porque eso es lo que pasa, que la iglesia quiere hacerlo con sus fuerzas. Nosotros no podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Como siempre les he dicho aquí, el único exaltado es Jesucristo, y por lo tanto debemos humillarnos delante de Él. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Sí, así nos está diciendo, ¿verdad? Humillaos humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Nos está diciendo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Si se dan cuenta, el Señor, aunque es Espíritu, tiene manos. Es Espíritu Santo, pero tiene manos. Por eso dice, sus manos, cuando tú te humillas bajo su mano, no arriba de su mano. Arriba sería que tú y yo somos soberbios, arrogantes, prepotentes. Pero cuando nosotros nos humillamos bajo su poderosa mano, le estamos diciendo, Señor, sin ti nada soy. Te reconozco como nuestro Dios. Lo reconozco a usted como el único Dios y Salvador. Y eso le agrada. Y eso pues te va a recompensar el Señor. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver en Santiago 4:10. Santiago 4:10. Adelantito está Santiago, capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? En Santiago, capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? Entonces, pónganse su cubrebocas, todos, yo porque estoy predicando, pero es importante cuidarnos, ¿verdad? En Santiago 4:10, dice la palabra de Dios, ¿sí? No sé si ya llegaron a Santiago, ya hasta me ganaron, ¿verdad? Entonces, en Santiago, capítulo 4, versículo 10, vamos a ver, Santiago, capítulo 4, versículo 10, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Así es. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Santiago capítulo 4 versículo 10, que ya también ustedes ya llegaron. ¿Qué dice ahí también? Humillaos delante del Señor y Él les exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Ahora nos está hablando no bajo la poderosa mano de Dios, nos está hablando delante de Él. Delante de Él. ¿Sí? Entonces, si aquí el Señor está y yo me rindo hacia adelante, me estoy rindiendo delante de Él, enfrente de Él, pocas palabras. ¿Sí? Entonces, nos estamos dando cuenta que el Señor le agrada que nos humillemos delante del Señor y Él los exaltará. Nuevamente está diciendo de que Él te va a exaltar, ¿verdad? Exaltar se refiere a bendecirte. Se refiere a que Él va a resolver todo lo que tú necesitas. Se refiere que si tú tienes ministerio, Él lo va a dar a conocer. Aquí hay muchos pastores que Dios ha levantado, que no están aquí físicamente, pero ustedes ya los han visto. Cuando nos reunimos, cuando hay un evento de aniversario o un congreso, pues ellos vienen y aquí están porque aquí Dios los puso. Y aquí ustedes que también tienen ministerio, pues Dios en su momento les va a asignar esa comisión y asignación de acuerdo a tu ministerio, si eres evangelista, si eres maestro, pastor, profeta o apóstol. Entonces, todos tienen ministerio. Ahora, ¿cuándo va Dios a obrar? Cuando tú seas fiel. ¿Qué es fiel? Pues estar obedeciéndole, estar consagrado, humillado, en ayuno y oración, buscando su dirección en su tiempo. Ahorita tú estás sentado, recibiendo palabra de Dios, consejo de Dios, y llegará el momento que eso quedará retenido en tu corazón y eso lo tendrás, y entonces tú, en su momento, ya que Dios haga lo que lo tiene que hacer primero, después te va a enviar, te va a levantar, te va a dar a conocer. Mira, mi evangelista
Pedro, aquí está en esta congregación, viene el evangelista Pedro a predicar, y se van a sorprender todos aquellos que no dieron un peso por ti ni por mí, ¿verdad? Que no eras nada, que no valías nada. Porque Dios no cuenta los títulos universitarios, nada. Solamente lo que cuenta es que cuando tú recibes a Cristo Jesús, empieza a contar en el reino de Dios lo que sembremos, lo que demos, lo que hagamos, las almas que ganemos para el Señor, bueno, usando nuestras vidas, naturalmente Dios las gana. Esos son los galardones que Dios nos va a dar. Entonces, si Dios le agrada que tú y yo nos humillemos, hay que hacerlo todos los días, ¿verdad? Por amor. Ahora vamos a ver Efesios 3:14. Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: por esta causa doblo mis rodillas, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos está hablando de una causa, de una causa. Causa es como buscar el eslabón o buscar la solución de un problema. Pero aquí en este momento, espiritualmente nos está hablando el Señor que porque tú y yo reconozcamos que Dios es el que pagó en la cruz y Él murió por ti y por mí, Él derramó su sangre, Él te compró a un precio muy alto. Y entonces por esa causa yo doblo mis rodillas delante de Dios, porque Dios nunca me desechó cuando todos me desecharon, porque Dios nunca me abandonó cuando todos me abandonaron, porque Dios nunca le hizo caso a mis enemigos, sino que Él me hizo justicia. Entonces debemos de quedar bien claro que el único que se entregó por ti y por mí, y que Él no tenía por qué entregarse, Él no tenía por qué ir a la cruz sin pecado y sin mancha. Él dijo: yo voy por mi siervo, yo voy por mi sierva, yo voy por Mercedes, yo voy por Pedro, yo voy por Hermela, yo voy por Pilar, yo voy por todos los siervos que me están recibiendo, porque Él murió por todos. Pero lo que está pasando es que no todos lo están recibiendo. Y muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? Pues donde está, donde lo pusieron, porque no está en su corazón. Lo dejaron fuera de su familia, fuera de su hogar, fuera de su ministerio, fuera de su iglesia, porque las iglesias son de Dios. Naturalmente que los que nos ha encargado Dios, muchos no quieren aceptar los 5 ministerios, ni todos los dones, ni todo lo que dice la palabra. Entonces aquí hacemos todo lo que dice la palabra, pero por esta causa doblo mis rodillas, porque el que nadie da un peso por mí, de que iba a ser usado por Dios, Dios sí creyó en ti y creyó en mí. Y por eso ahora, por esa causa, no solamente por esa causa, porque al recibir a Jesucristo, recibí bendición, recibí provisión, recibí cuidado, recibí consuelo, recibí amor, recibí y estoy recibiendo siempre bendición, siempre victoria, siempre cuidado, protección, cobertura de nuestro Dios. Esa es una de tantas, porque Él es nuestro proveedor, acuérdense, Él es nuestro pastor, nada nos faltará, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo. Entonces, por esa causa doblo mis rodillas. Entonces quiere decir que para orar tienes que doblar tus rodillas, ¿sí? Porque de esa manera Dios le gusta y le agrada, porque de esa manera le vamos a agradar, doblando nuestras rodillas, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? En Segunda de Reyes 17:36. Segunda de Reyes 17:36. Segunda de Reyes 17:36. Segunda de Reyes, ¿verdad? Vamos a ver si está Segunda de Reyes. Está aquí. Segunda de Reyes, versículo 17:36. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Segunda de Reyes 17:36. Dice la palabra bendita de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios:
mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Entonces, cuando Dios te alcanza, lo recibes, ya no vas a adorar ni pedirle a los ídolos. Y entonces no te puedes confundir, porque Dios no te puede confundir. Dios al contrario, recibes paz. El enemigo es el que trata de confundir a la gente porque quiere que siga adorando ídolos. Entonces ya no vas a pedir a ídolos, ya no vas a pedir imágenes, ni vas a adorarlas. Entonces por eso aquí dice, mas Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, su brazo extendido, ¿sí? A este temeréis. ¿A quién vas a temer? ¿Al diablo? No, vas a temer a Dios, ¿sí? Y a este adoraréis, a este hacéis sacrificio. Adoraréis a Dios. Cuando no conocíamos a Jesucristo, adorábamos a las imágenes y estamos adorando al diablo. La gente que no conoce a Cristo adora a la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, y está adorando al mismo diablo. Y le está pidiendo al mismo diablo. Y estás haciendo sacrificios al mismo diablo porque le entregan manzanas, etc. Entonces Dios nos sacó de eso, de lo peor, y nos sacó de eso, de adorar eso, y ahora nuestra adoración, nuestro sacrificio, por ejemplo, de ayuno y oración, nuestro sacrificio es de ayunar para que Dios, y humillarnos para que Dios haga, porque de esa manera Él obra. Entonces Dios, ¿a quién vamos a temer? A Dios, a Jehová de los ejércitos, a adorar a Jehová de los ejércitos, a estar dispuesto para buscarlo y en sacrificio vivo, presentarnos delante de Él en ayuno y oración, humillados bajo su poderosa mano, ¿sí? Entonces, vas aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ver Nehemías 9:6. Sí, Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. ¿Sí? Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién hizo todas las cosas? Jehová de los ejércitos, Dios. Y dice, los ejércitos de los cielos te adoran. Los querubines, los serafines, son los que están adorando al Señor en el tercer cielo. Porque hasta eso, ¿dónde está Dios? En el tercer cielo. Aunque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y está en todo lugar, pero hay un lugar específico donde está Dios, donde les dije que primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. En el tercero está Dios. Aunque en el ámbito de la física le llaman atmósfera, hidrotosfera, estratosfera, ¿sí? Pero la palabra habla de primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, ¿sí? Tenemos que quedar bien claro. Entonces dice que el ejército de los cielos le adora, ¿verdad? Ahora vamos a ver en la palabra de Dios, Salmo 5:7. Salmo 5:7 dice la palabra de Dios, en Salmos capítulo 5:7. Salmos capítulo 5, versículo 7. En el Salmos capítulo 5, versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Fíjate, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. ¿Quién estaba diciendo esto? David, a Dios. Porque David escribió los salmos, ¿sí? Entonces, ustedes y yo venimos aquí a esta casa apostólica profética ¿para qué? Para humillarnos bajo su poderosa mano, para reconocer lo que es nuestro Dios, para adorarlo, para tener su nombre, para hacer sacrificio de ayuno y oración, ¿sí? Entonces, en reverencia a Él, en respeto a Él, siempre humillarnos, ¿sí? Miqueas 6:6, vamos a ver Miqueas
Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas, ¿sí? Miqueas, dice la bendita palabra de Dios en Miqueas capítulo 6, versículo 6, ¿sí? Miqueas, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra en Miqueas 6, 6, ¿sí? Miqueas, cuando ya lo tengan me dicen. Miqueas, dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Si te das cuenta lo que pide Jehová, ahí dice lo que pide Jehová. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo en este año 2022 es que estemos humillados todo el tiempo bajo su poderosa mano, rendidos a Él, postrados delante de Él, en ayuno y oración, y sobre todo eso va a hacer que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso va a hacer que tú y yo estemos en santidad. Eso va a hacer que tú y yo estemos apartados de todo lo que Dios le aborrece, del pecado. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar caminando en victoria. ¿Por qué? Porque el humillarnos, el reconocer que sin Dios nada somos y que sin Él no podemos ser salvos, solamente por su nombre y por Él podemos ser salvos, pues eso va a llegar como consecuencia de estar ayunando y humillados bajo su poderosa mano, pero sobre todo nos va a mantener firmes y fuertes en la fe, porque el Señor está en un abrir y cerrar de ojos por venir. Y naturalmente, como añadidura, estarás bendecido, tendrás salud, tendrás paz, cosa que todo lo que no conocen a Dios, verdadero, único, a Jesucristo, andan en las religiones y en todo lo demás y que no van a encontrar nada y que ahí les van a cobrar. Pero en Dios no se cobra, es todo gratis, solamente recibirlo y ser fiel y obediente a Él, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora qué dice la palabra de Dios en Sofonías 1:5. Sofonías 1:5, ¿sí? Sofonías 1:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver Sofonías capítulo 2, versículo... Sí, perdón, Sofonías 1:5. Vamos a ver Sofonías, ¿sí? Sofonías, ¿sí? Bueno, vamos a ver Sofonías. Dice la palabra de Dios en Sofonías capítulo 1, versículo 5, ¿sí? Dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, ¿sí? Entonces, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová. Entonces, postrarse nuevamente, ¿sí? Postrarse, Dios habla de postrarse. Postrarse, pues es llegar hasta el piso y postrarse delante de Él, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, pues el Señor le agrada, ¿sí? Porque nosotros de esa manera estamos reconociendo que Dios es Dios y que nosotros necesitamos de Él. Por eso les he dicho que si tú no vienes, ¿a quién le hace falta? ¿A quién va a ser perjudicado? ¿A nosotros los apóstoles? No. Si tú no vienes a congregarte, ¿quién va a ser perjudicado? Pues tú. Si tú no vienes a escuchar palabra de Dios, ¿quién va a ser perjudicado? Eres tú. Si tú no quieres obedecer a Dios, el perjudicado eres tú. ¿Por qué? Porque en el mundo dice, hasta que no te des de topes, entonces aprenderás. Pero si ya conoces al Señor, y ya sabes que Él es el Salvador, pues es mejor obedecerle para salir victorioso en todo, ¿verdad?
porque el Señor viene pronto por su iglesia. El Señor está cerca a la puerta por venir por su iglesia. Entonces, mientras otros están hablando de pura prosperidad, de otras cosas, nosotros estamos hablando de su venida. Y que debemos estar con temor y temblor, humillados delante de Él bajo su poderosa mano en ayuno y oración. ¿Cuántas veces ayunar? Las veces que te ponga el Señor. Porque de esa manera vas a ser limpiado, vas a ser liberado, vas a ser transformado y Dios te va a cambiar y te puede usar como un instrumento para predicar, para usarte. Ahora adelantito en Sofonías 2:11. Sofonías capítulo 2, versículo 11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinaron. Dice, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. ¿Te das cuenta? O sea, dioses está con D minúscula, dioses paganos, ¿sí? Entonces Jehová es el único Dios poderoso, el único Dios verdadero. Todos los demás dioses, ¿verdad? Falsos, por ejemplo, la diosa Kali de la India, ¿sí? El Buda de allá de la India, ¿sí? Mahoma de allá del Medio Oriente, Mahoma, falso, no existe ese Dios falso que lo están adorando cuando pues, no resucitó, es un Dios falso. Aquí en México la Reina del Cielo, que le dicen guadalupana, etcétera, tantos ídolos, muñecos, dioses paganos, ¿no? Entonces el único Dios verdadero es Jesucristo, ¿sí? Entonces has llegado a salir victorioso, porque ¿cuántos salen de la religión católica y se van a los mormones? Y luego de los mormones se van a los testigos, y luego lo peor terminan en el ocultismo. No llegaron a la verdad. Por eso yo siempre le he dicho a Dios, gracias porque me sacaste del ocultismo y de la religión católica y me trajiste a la verdad. Y te conocí que tú eres el Dios único, verdadero, que por años estuve buscando. Pero llegué, que es lo más importante, y ahora no me suelto de tu mano, ¿no? Entonces, es maravilloso conocer al Señor, ¿verdad? Por eso dice en 2 de Crónicas 7:14, ¿sí? Que es lo que pues hicimos en la oración, ¿verdad? En acuerdo, ¿sí? 2 de Crónicas 7:14, ¿sí? 2 de Crónicas 7:14, ¿sí? Dice la palabra de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si te das cuenta, la palabra de Dios es bien clara, si se humillare. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos perdona. Porque estamos reconociendo que no hay otro que nos pueda perdonar, no hay otro que nos pueda dar paz, no hay otro que nos pueda dar libertad, pero sobre todo salvación y vida eterna, ¿sí? Entonces, humillaos. Si se humillare mi pueblo, ahí está diciendo, si se humillare. O sea, si no se humilla, ¿tú crees que uno que no se humilla lo va a rescatar Dios si no lo acepta? Hay muchos que están muriendo de SIDA en los hospitales y van predicadores a predicarles y no quieren recibir a Jesús a pesar de eso, fíjate. O sea, no quieren humillarse, no quieren reconocer que hay un infierno, hay una vida eterna, y menos que Jesucristo, que el Espíritu Santo está en la tierra. Porque ahorita que el Espíritu Santo está en la tierra, ahí todavía se detiene todo lo del anticristo, pero cuando la iglesia sea arrebatada, se va a ir el Espíritu Santo, y entonces todos los que se les habló, que no quisieron, que aborrecieron al Señor, se lamentarán por la eternidad. Entonces, pasarán muchas cosas, ¿sí? Entonces, Dios nos está pidiendo que nos humillemos. Todo este año es de humillación delante de Jehová, en ayuno y oración. Ahora vamos a ver por qué, porque acuérdense que Dios es cordero y es león. Desde el punto de vista hoy estamos aprendiendo de
de cómo Él, siendo Dios, se humilló. También Dios se humilló, dice el libro de Filipenses. Vamos a ver el libro de Filipenses 4. Ahorita me lo trajo, incluso que me lo recuerde el Espíritu Santo. Filipenses, vamos a ver, Filipenses, ¿sí? 14, dice la palabra de Dios. En el 2, dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, humillación y exaltación de Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto extrañable, si alguno misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí? Sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Humillación y exaltación de Jesucristo. ¿Sí? Por eso, en el 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero en el 8 está la clave. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Quién? Jesucristo se humilló a sí mismo. Siendo Dios. Dios ayunó 40 días y 40 noches antes de entrar la prueba en el desierto. Dios, imagínate nosotros. Tenemos que ayunar y humillarnos a nosotros mismos y humillarnos delante de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Dice, haciéndonos obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Pero fíjate qué pasó después de que Él se humilló delante del Padre. Porque Jesús, Él fue a la cruz no porque hubiera pecado o porque Él se lo mereciera, no. Porque Él tenía que cumplir esa voluntad para que tú y yo fuéramos salvos. Por eso Él fue a la cruz. Al ir a la cruz, Él se humilló ante el Padre en el sentido de hacer la voluntad, solamente la voluntad de Dios. No hizo su propia voluntad. Entonces dice que se humilló a sí mismo delante de Dios, siendo hombre, porque Él vino en carne. Imagínate, pero dice que después Dios lo exaltó. ¿Por qué? ¿Qué pasó después de que Él se humilló? Dice en el 1:9, por lo cual Dios, en el 9, Filipenses 2:9, capítulo 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos está hablando toda rodilla, se doble toda rodilla. Nos dice de 3 lugares: cielos, tierra y debajo de la tierra, del infierno. Los que están en el infierno quisieran salir del infierno, pero ya no pueden salir del infierno. Ellos quisieran una oportunidad como tú y yo, aquí en la tierra, para recibir a Jesús. Pero cuando estuvieron en cuerpo, en carne, renunciaron, no quisieron nunca nada con el Señor. Pero ahora que están viendo al infierno, que es tan real, allá abajo de la tierra, ellos mismos reconocen, hasta los ateos que se fueron, científicos que murieron, allá no hay ateos en el infierno, porque ahí ellos saben que Jesús es Dios. Entonces ya no son ateos. Porque ellos mismos creen ahora que Jesús es Dios. Los demonios también dicen que creen y tiemblan. O sea, creen, saben quién es Jesús. Por eso cuando iba Jesús, ellos decían, ahí viene Jesús, nos va a venir a destruir. Entonces, toda rodilla se doble ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Entiendes?
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todo ministerio, y los pastores que nos están escuchando y los que llevan un año de pastores o más, y los que tienen aquí ministerio y que Dios está levantando, quiere el Señor, empezando por nosotros, mi esposa y yo, como apóstoles y profetas, humillarnos bajo su poderosa mano. ¿Cuándo? Un día, todos los días. En ayuno y oración, cuando Dios nos los indique. Para que de esa manera, en su momento, Él dé a conocer, el evangelista Pedro está aquí predicando. Viene, trae la palabra. Va a haber milagros, sanidades, porque Dios lo usa en sanidades y milagros y liberaciones. Y cuando llegó a la iglesia, pues estaba bien triste, ¿no? Como dijo la hermana Hermila, que Dios ya cambió su vida. Y entonces, en su momento, en el momento de humillación a Dios por años, humillarnos delante de Él, en ayuno y oración, llegará el momento que Él te va a dar a conocer. ¿Sí me entienden? Entonces, pero Dios nos está enseñando que Dios, siendo Dios, como Dios nos ha hablado, ayunó 40 días y 40 noches antes de entrar a la prueba, la tentación en la prueba del desierto. Se humilló a sí mismo. Y nosotros, ¿por qué nos queremos sentir superiores que Él cuando no nos humillamos ni nos postramos delante de Él? Cuando decimos, esta casa la tengo por mi trabajo, ¿verdad? Este negocio lo tengo por mis fuerzas. Tengo este dinero por mí. Tengo a mi mamá porque yo la he cuidado, pero no tú has cuidado, la ha cuidado Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que estábamos mal, que estábamos torcidos, antes de conocer a Jesús, estábamos adorando a dioses paganos, estábamos dando honor y adoración y pidiendo a los ídolos. ¿Y cuánta gente ustedes están viendo ahorita? Pero ustedes denle gracias y a mí y yo que conocimos la verdad y nos ha hecho libres. Pero ¿cuántos están cegados y no pueden llegar a la verdad? Y mueren en la ceguera, mueren engañados. Y el mismo Satanás, cuando ya los tiene allá en el infierno, les dice, te engañé desde la tierra. Y dice que lo que hacían, si era una prostituta, ya estará de prostituta. Si era un alcohólico o uno, Chente Fernández, está en el infierno. Porque le adoraba al diablo, le cantaba al diablo, etc. Entonces los ateos que no creían aquí en la tierra, ya no son ateos, allá mismo ven que Dios es real. Y quisieran salir de ahí, pero ya no pueden. Tú dale gracias a Dios. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer y yo? Todos los días buscar su presencia. Cultos, venir. No permitas que el enemigo te diga, más importante es tu trabajo, más importante es tu necesidad, tu problema. Pero si tú pones en primer lugar a Dios, Él va a resolver todo. Ahorita si no vinieras, ¿qué pasaría? Estuvieras viendo la tele, estuvieras viendo el celular, estuvieras viendo música del mundo, etc. Visitando gente. O el supermercado, viendo ropa. ¿Pero eso qué? Si viene Dios te quedas y me quedo. Por eso un verdadero siervo quiere tener que reconocer que el Señor está pronto por venir y tiene que buscarlo en ayuno y oración, fiel a Él. Salmos 17. Salmos 10, 17. Dice la palabra de Dios. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿A quién escucha Dios? ¿A los soberbios? No. ¿A los altivos? No. A los que se humillan delante de Él, a los humildes. Dios fue cordero y uno de ellos es humildad. Y nosotros tenemos que ser humildes. Pero también cuando se trate de ser un león, tenemos que actuar como león. Porque eso se le olvida a la iglesia. Dios fue cordero y fue león. Entonces, hoy nos está hablando desde la parte de cordero. Salmo 10, 17. Él escucha a los humildes. Entonces, Salmo ahí mismo, pero 25. Salmo 25, 9. Salmos 25, 9. Dice la palabra de Dios. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Nos está enseñando dos cosas: humildad y mansedumbre.
nos está enseñando, dice, su carrera. Es decir, el futuro, tu carrera. Por eso Pablo lo entendió. Dice que él peleaba la batalla de la fe, porque él sabía que estaba en una carrera y que él tenía que terminar esa carrera. Y nosotros estamos en una carrera. Si tú quieres conocer tu futuro, tienes que meterte en ayuno y oración y decirle, Señor, ¿cuál es el futuro de mi familia? ¿Cuál es el futuro de mi ministerio? ¿Cuál es el futuro de mi hijo? Y Dios te lo va a hablar en directo, pero necesitas quebrantar tu carne en ayuno y oración, humillarte y postrarte delante de Él, para que Él te muestre en visiones y te hable audiblemente. Y entonces, ¡ay, habla Dios! Pues porque habla Dios. Un hermano hace años decía que cuando no era cristiano, que ya fue con el Señor. Bueno, creo eso, porque no creo que haya retrocedido. Decía, es que yo cuando vi a los cristianos pensaba que estaban locos, porque decían que Dios les habla. Pero dice que ya después que Dios nos usó para que fuera salvo y para que lo bautizáramos. Y dice que después, cuando él estaba en México viendo solo un viaje, estaba en una cama y él estaba viendo pornografía, y que allá le habló el Espíritu Santo. Acuérdate de mi evangelio, acuérdate de mi evangelio. Dice que se asustó, que desde ese día dejó de ver eso, porque entonces dijo, si Dios habla, porque él mismo era incrédulo, que Dios no hablaba, y menos hoy, pero cuando le habló, dice, no, ahora sé que Dios habla, me ve y me ve todo lo que hago. ¿Sí? Salmos 34:2. Dice la palabra de Dios. Salmos 34:2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Nos está hablando que nuestra alma se debe de gloriar. ¿Quién? En tu casa grande que construiste, ¿te debes de gloriar en tus riquezas materiales? No. En Jehová. Y dice los mansos. ¿Sí? Entonces, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a ser mansos siempre, humildes siempre, pero cuando se trata de ser león, actuar como león. ¿Sí? Entonces, Salmos 37:11 ahora. Salmos 37, versículo 11. Dice la palabra de Dios, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No está hablando de paz, no está hablando de herencia. ¿Sí? Herencia y paz. Entonces, humillarnos bajo su poderosa mano en ayuno y oración va a hacer que seamos como lo que Dios dice que somos, hijos de Dios. Al mismo saber que Dios es nuestro Dios y que nosotros tenemos que estar abajo de su mano, humillados bajo su poderosa mano, no arriba, porque arriba están los soberbios y altivos que se creen. Pero dice el Señor que los soberbios y altivos los mira de lejos, y los mansos se les dan la tierra y tendrán ¿qué? Paz. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Salmo 138:6. Salmo 138:6. Dice la palabra de Dios. Salmo 138:6. ¿Sí? Dice la escritura, la palabra bendita de Dios, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Más altivo, mírale de lejos. Más al altivo, mira de lejos. Está bien claro. Entonces, pues Dios quiere que nos humillemos todos los días. En este año 2022, Dios nos los ha hablado como un año de ayuno y oración, volver a Dios en ayuno y oración, humillados bajo su poderosa mano, pagar el precio para que Él te pueda usar y usar como ministerio que te ha dado. Pero fiel, obediente, íntegro, en santidad, en obediencia, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y vas a ser bendito. Vas a tener salud, larga vida. Y cuando tú ayunas, como si aumentaras días de vida. Porque la glotonería, porque te quita
¿cómo te diré? Años de vida. Siempre los que ayunan tienen mejor salud, tienen mayor, escuchan la voz de Dios, pero sobre todo adquieren y tienen las riquezas de Dios, porque cuando tú te humillas y yo me humillo, delante de Él tú llamas la atención de Dios. Dice, de todos mis siervos que están aquí en mi iglesia, ella se postra hasta el piso. Eso quiere decir que me ama, eso quiere decir que me teme mi nombre, eso quiere decir que sabe quién yo soy para ella. Pero alguno que está parado todo el tiempo y lo ve como indiferente, ¿qué va a ver Dios? No, lo va a mirar de lejos. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, hay río de vida del Espíritu Santo aquí, porque cuando estamos en alabanza, fluye el río de vida, baja el Espíritu Santo, y el río de vida está para hacer milagros, sanidades, libertarte, resolver tu problema, quitar tu carga, quitar tu aflicción, todo lo que estorba se va. Entonces de ti depende si venimos nada más a ver qué está pasando, o cómo está vestido mi hermano, o qué está sucediendo, porque muchos me han dicho, o sea, no sé si lo hagan por broma, pero no sé que no. Dice, quiero ir a la iglesia porque quiero casarme con una hermanita. Así me lo han dicho, apóstol. Le dije, pues necesitas convertirte primeramente a Cristo y estar ahí y servirle a Cristo. Solamente de esa manera. ¿Por qué? Porque yugos desiguales, dice la palabra, que no deben de ser. Entonces, a una persona que no viene a buscar a Dios, solamente viene a ver que saca de la iglesia, pues no va a estar, no está en el camino de Dios, está solamente, pues, a la expectativa de lo que hace Dios. Pero como no es de Dios, Dios tiene misericordia. Y es paciente Dios para alcanzar esa alma, porque la ama. Acuérdense que la lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Entonces tú debes de amar a tu enemigo. Pero debemos de entender que el que se humilla, se postra, va a ser más bendecido. El que está hincado va a estar medio bendecido. Y el que está parado definitivamente lo va a estar mirando Dios de lejos. Entonces, ¿vale la pena humillarnos cuando vengamos aquí? Sí, puedes pasar aquí, rendirte. La hermana lo ha estado haciendo, la empezó a hacer. Viene y empieza a orar y se humilla y eso le agrada, hermano. Entonces, y eso no solamente tú vas a enseñar a los demás. Entonces mi hija también cuando ve que estoy postrado, humillado, pues ella también lo hace. Entonces, ¿Dios le agrada? Sí, porque vamos a ser bendecidos, nos vamos a meter llenos en el río de su presencia y vamos a salir con nuestra carga ligera, con fe, con esperanza. Pero cuando tú no vas a salir lleno, vas a salir como veniste, ¿verdad? O sea, dejas tus cargas allá afuera, tus costales de problemas, y ya después sales y como te los llevas de nuevo con el mundo. Entonces tienes que romper eso, definitivo. Meterse de una vez en el problema. Salir del problema, pero entregarle todo al Señor. ¿Verdad? Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Sí. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Ajá, Proverbios 11:2. Entonces, Dios quiere que tú y yo tengamos sabiduría. Salomón fue sabio, a Dios no le pidió dinero, no le pidió oro, no le pidió plata, no le pidió euros, no le pidió dólares, no le pidió pesos mexicanos, no le pidió soles peruanos. Le pidió sabiduría. ¿Pero a quién le da sabiduría? A los humildes, dice ahí. ¿Qué es a los humildes? A los que reconocen que sin Dios no somos nada. Y que solamente somos siervos del Señor. Y que el que manda es Dios. Porque a veces nosotros queremos mandar a Dios. Queremos sentirnos más que Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nos queremos sentir más que Dios. Si Dios se humilló siendo Dios, y nosotros, ¿qué tienen estos? ¿No? Yo hace años me pasó. Yo vi a mi pastor hace muchos años que se humillaba, siempre humillado. Bueno, yo no, era apenas 2 días de convertido. Yo decía, bueno, ¿por qué lo hacen todo así? Pero ya después pasaron unos años y entendí que es la forma de vencer.
estar de rodillas, ¿verdad? Entonces, queremos sabiduría, reconocer que sin Dios nada somos, y dice en el libro de Santiago, pedir a Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pedirse a Dios y Él se la dará. Ahora vamos a ver en Proverbios 16, 19. Proverbios capítulo 16, versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Te das cuenta? Vamos a entender esto. Proverbios 16, 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Ahorita, ¿qué hicimos nosotros? Nos humillamos. El ejemplo, pues, es Dios. Y luego, pues, yo me humillé para que ustedes lo hagan. Y al humillarnos, pues, dice que nuestro espíritu, con los humildes. Pero, ¿qué dice después? Que repartir. Ajá, con los soberbios. Es decir, despojos es como quitarte algo. O despojarte. Pero con un soberbio, pues no vas a lograr totalmente. Los humildes, ¿qué nos meterá ahí del Espíritu Santo en rema? ¿Qué es rema? Su palabra escrita se llama logos, porque está escrita. Rema es que nos trae la revelación directa en lo espiritual, a lo natural, y nos las pone en el corazón, en la conciencia, o en el espíritu. Ahorita en el espíritu Dios me está trayendo que para que Dios haga en ti y en mí, tenemos que decirle al Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Señor, ayúdame. Señor, no puedo hacer esto sin ti. Señor, con esa sabiduría de la escuela no sirve. Dame tu sabiduría para resolver este problema. No puedo más. Cuando tú dices eso, me estás reconociendo que no puedes con tus fuerzas. Porque ¿cuántos de nosotros hace muchos años, por eso hace muchos años, por eso me pasó, no conocía a Dios, me dio parálisis. Porque estaba preocupado por todos los problemas. Porque quería resolverlos con mis fuerzas. Pero si aquí nos está diciendo simple, ríndete a Cristo, humíllate a Cristo, reconoce que sin Él nada eres y dile no puedo. Para que cuando tú dices no puedo, entonces Él empieza a trabajar por ti. Porque el problema del mundo y el problema de la gente y la nueva era trae la filosofía de que tú tienes que resolver tus problemas porque eres lo que tú piensas, lo que tú eres. De que quiere decir que tú no necesitas de Dios, que tú eres un Dios, cuando no es así. Es una mentira. O sea, en pocas palabras te quieren sentir que tú eres autosuficiente, que no necesitas de nadie, que eres independiente de Dios, cuando es lo contrario. Somos dependientes de Dios porque Él nos creó y nos formó. Antes de recibir a Cristo, eres creación. Cuando tú recibes a Jesucristo y te bautizas, eres hijo de Dios y eres sellado por Él. Y entonces empieza a saber que sin Dios te sientes vacío. Sin Dios, si tú no vienes a buscar a Dios o no dejas de orar, ya no te sientes a gusto. Porque tú eres dependiente de Dios y yo soy dependiente de Dios. Porque debemos estar unidos a Jesús, al Espíritu Santo, y tenemos que tener una relación íntima en oración y ayuno y humillados bajo su poderosa mano para que Él empiece a obrar en ti y en mí. Porque cuando nosotros reconocemos que sin Él nada somos, estamos dando permiso al Espíritu de Dios para que Él empiece a obrar en tu corazón y en tu vida. Pero cuando tú te resistes o eres soberbio o altivo, te crees autosuficiente, entonces Él no puede hacer nada. Él nada más te mira de lejos. Por eso hay muchos que están cerca de la salvación y hay muchos lejos de la salvación, pero porque quiere. De los dos que estaban siendo crucificados, Jesús ya en la cruz, uno se arrepintió y le dijo al Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Pues desde ahora te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro no, el otro fue rebelde. No reconoció, pero el otro sí reconoció. Y el hecho de reconocer al instante fue salvo. Entonces,
¿Puede ser salvo alguien que no se bautice si viene Dios? Sí. Pero la palabra dice que debe recibir a Jesucristo y ser bautizado. Pero si ahorita uno que está en la cama, que está moribundo, que es católico y que se arrepiente de su mal camino, y vamos y oramos y se recibe a Cristo, y al otro día se muere, se fue con Cristo, aunque no se haya bautizado. Pero necesitamos que tú entiendas, se trata de discernimiento, pero Dios quiere que te bautices. Entonces, vamos a bautizar en este año, y pues ustedes están ahí para ser bautizados, los 4, ¿no? Entonces, pues Dios va a hacer cosas mejores, más mayores, van a tener pues el discernimiento profundo, van a tener hambre y sed de Dios, van a ser bautizados con fuego del Espíritu Santo, pueden hablar en lenguas. Entonces Dios lo da. Pero cuando tú reconoces que el Dios te salva, pero si tú no quieres con Dios, mucha gente nos llama, apóstol, ore por mí. Le digo, ¿quieres recibir a Jesucristo? No, no quiero nada. Entonces no puedo orar por ti, porque no, Dios no puede orar por ti. ¿Sí me entiendes? Es como tú decir que amas a tu mamá, pero no más de palabras, si no te acercas y la vas a ver. No hay hechos. Pues no. Entonces, primeramente para recibir tú de Dios tienes que aceptar a Jesús. ¿Cómo quieres recibir a Jesús si no quieres aceptarlo? Simplemente es ilógico. Entonces, Dios no obra así. Entonces, por eso Dios dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Y al soberbio, al altivo, lo tira de lejos. Pero ¿porque quiere Dios? No, porque Él quiere sentirse superior a Dios, porque quiere sentirse superior y no depender y no creer que Dios salva. Pero así estará en maldición, porque muere y ¿a dónde se va? Al infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por aquellos que no quieren recibir a Jesús? Orar, no pelear. Por eso yo entiendo que cuando en un matrimonio uno quiere seguir a Dios y el otro no, tú debes desagarrarte de Dios y no soltarte. No, si no quieres tú, pues es tu problema, pero yo voy a ir a buscar a Dios. Y por medio de ti Dios alcanzará, porque la salvación es personal. ¿Sí me entienden? La salvación es personal, el compromiso es personal. Entonces, si la salvación es personal y el compromiso es personal, pero Dios te va a bendecir, Dios va a salvarte, que es lo primordial, lo vital, y entrar al reino de Dios, y no quedarnos en la gran tribulación, no quedarnos en lo que viene, en la marca de la bestia, en el anticristo, que los van a obligar, y les van a poner un chip, que ya empezó en Suecia. Entonces, nosotros dice que antes de que venga todo, nosotros seremos arrebatados en Cristo Jesús, en el rapto. ¿Sí me entienden? Y ya no estaremos aquí. Ahorita el Espíritu Santo está en la tierra. Y Él, pues, nos está cuidando y protegiendo, porque somos de Jesús, de Jesucristo. Ya no somos del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Que diario estemos doblando nuestra rodilla, pero sobre todo, ser sincero con Dios. Señor, ayúdame. No hay otro que me pueda ayudar. No hay otro que pueda resolver mis problemas. No hay otro que pueda fortalecerme. No hay otro que me pueda dar paz y vida eterna y bendecirme. Solamente eres tú. Pero ya no le pidas, porque a veces te pido esto, te pido esto, te pido esto, y puro pedir. Pero nada de compromiso, nada de obedecer a Dios. Entonces, creamos un Dios a mi manera. Pero como dice la Biblia, y lo que está en la Biblia es la verdad. Y mañana, pues los esperamos aquí en el culto de primicias, fiesta de primicias, donde vamos a entregar nuestra primera venta, nuestro primer sueldo, salario, lo que Dios te ponga. Es de corazón. Al que quiera caminar en la bendición de Dios sobreabundante. Nosotros como ministros de Dios, como siervos de Dios, tenemos que hablarles lo que dice la palabra. Porque si nosotros no les hablamos la palabra, no les enseñamos, pues no lo van a hacer. Naturalmente siempre tenemos que hacerlo de corazón, pero cuando obedecemos, olvídate, ves muchas bendiciones. Naturalmente que siempre Dios nos habla de gracia y por amor, ¿sí? Entonces, mañana estaremos de 10 en adelante, ¿sí?
y pues listo su primicia. En el caso del campo o las iglesias que están en los pueblos, pues ellos llevan su primer fruto de su cosecha, sea de guayaba, sea de maíz, una mazorca o frijol o trigo, lo que sea. En el caso de la ciudad, pues puede ser el primer quincena, el primer salario, el primera venta, puede ser después orar por tu negocio, presentar tu primer producto o de lo que vendes para que Dios obre. Entonces, honrando a Dios, Dios va a orar, porque Dios es un principio de dar. Para recibir, Dios dio todo por ti y por mí. Y nosotros cuando hacemos algo en la obra, Él nos bendice, nos llena. Él no se queda con nada. Entonces, humillaos bajo su poderosa mano, ayunar y orar, porque Dios lo hizo. Dios ayunó, Dios se humilló. Y ahora Dios quiere que nos humillemos y oremos y ayunemos más que nunca, que los años pasados. Porque en este 2022 y todos los años va a ser más difícil. Entonces, pues esta es la palabra que nos trajo Dios y la gloria es para Jesucristo.